Ok, buenas noches a todos, espero que estén muy pero muy bien. Ok, bueno, bueno. Hola, hola a todos, buenas noches. Estoy probando el audio solamente, vamos a ver que todo esté en orden. Creo que sí, sí, creo que sí. Sí, correcto, está bien. No se oye distorsionado. Bueno, buenas noches a todos, les bendigo de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de nosotros como comunidad cristiana Gosén. Les habla otra vez Luis Luque, estamos aquí un jueves más, en este estudio bíblico, ¿verdad? Estamos finalizando el Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo, ya vamos a iniciar hoy lo que es el capítulo 28, ya estamos a terminar. El capítulo 28 lo que tiene son 20 versículos. Ya lo vamos a finalizar. Creo que hoy lo puedo terminar, entonces por eso voy a tratar de agilizarlo, de no encariñarme con muchos temas, pero para ver si lo logro. Si no, lo estaría finalizando el próximo jueves. Y el siguiente estaríamos, Dios primero, estaríamos iniciando lo que es el estudio del libro del Apocalipsis. Pero trataré de ver hasta dónde avanzo con el tema que me queda ya del capítulo 28 de Mateo. Este, Les mando un abrazo de parte igual de los pastores. Josué por ahí se conecta, igual por ahí aparece Mónica. Ellos, si usted tiene alguna consulta, con mucho gusto ellos pueden responder o posteriormente, sean ellos o cualquiera de nosotros, les estaríamos contestando alguna consulta o por oración o por lo que ustedes necesiten. Ahí vamos a ver si está a nuestro alcance, vamos a poder apoyarles y ayudarles. Entonces vamos a dar inicio dándole gracias al Señor, que es lo primero. Y bueno, primero reconociendo que antes de iniciar nada más poner para poder ir viendo, lo que me interesa es estar vigilando tal vez que la transmisión no se corte o que el audio se escuche mal. Entonces es por eso que tengo aquí los celulares. No es que no es que quiera verme, simple y sencillamente quiero controlar de que el audio y todo esto esté transmitiendo, porque no, por aquello que no me doy cuenta. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor en este día. Número uno, hay que agradecer siempre. Hay que agradecer al Señor por todo, en todo momento, en todo tiempo. Cuando nos pasan cosas buenas, hay que darle gracias al Señor. Cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor allana el camino y vamos por un lugar tranquilo y en paz, gracias al Señor. Y cuando estamos por momentos de tribulación, de muerte, de enfermedad, de desempleo, de falta de dinero, falta de salud, por la pérdida de muerte de algún familiar o lo que sea, siempre hay que darle gracias al Señor en todo tiempo, no solamente cuando estamos bien, en todo momento. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, y encomendamos en ti, Señor, este estudio bíblico, Señor, siempre, recordando que tú eres el centro de todo. Tú debes de ser el centro de cada uno de nosotros, de cada uno de mis hermanos, el centro de todo. Aquí el centro no es un hombre, no es una mujer, no es, Señor, un lugar, Señor, eres tú, tu palabra. Eres tú el centro. Alúmbranos, Señor. Guíanos a toda tu verdad, Señor. Y nosotros somos solo siervos, somos vasos tuyos. Te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. La semana pasada vimos varios temas interesantes con respecto a lo que estábamos viendo. Habíamos hablado con respecto de la ONA, si se acuerdan. La ONA, cómo es que el judío, ¿verdad? Ellos consideran los tiempos, cómo inician los días ellos, etcétera, etcétera. Vimos sobre cuando Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿verdad? En el sepulcro. Ya vimos que no se cumplieron en el tiempo nuestro, ya lo aprendimos, que en el tiempo nuestro uno dice, pero ahí hay una contradicción. No, no hay contradicción. Hay que verlo desde el punto de vista cultural, histórico, gramatical, literal, etcétera, de lo que se está hablando. Hay que verlo porque nosotros no podemos entender, no lo vamos a poder entender viéndolo desde nuestra perspectiva. Y hay que entender que la palabra de Dios y los protagonistas, ¿verdad? Que están los protagonistas que aparecen en las escrituras, en su gran mayoría
eran hebreos, judíos, ¿verdad? Y su contexto cultural, histórico, ¿verdad? Es judío. Entonces, por eso mucha gente no logra comprender esto. Vamos a dar inicio y voy a darles el bosquejo de lo que vamos a ir viendo en el capítulo 28. En la primera parte del bosquejo del capítulo 28 nosotros vamos a encontrar del capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 10, nosotros vamos a encontrar el Señor es resucitado, la guardia, o sea, los guardas, los que están ahí, los oficiales que estaban cuidando la tumba, del 1 al 10, la guardia aterrorizada con temor, ¿verdad? Y vamos a ver a las mujeres asombradas. En la parte segunda de lo que es el bosquejo, vamos a encontrar en el versículo, del versículo 11 al 15, el soborno que le dan a la guardia, ¿verdad? La guardia sobornada. Y de los versículos 16 al 20, ahí finalizando ya, vamos a ver la gran declaración o la gran comisión, el gran consuelo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para dar inicio, vamos a leer el capítulo 28, versículo 1 al 10. Vean todo lo que hemos visto y eso que yo posteriormente, nosotros, ¿verdad? Mi esposa y yo llegamos un poquito más tarde, pero cuando el pastor Josué inició el estudio, eso fue aproximadamente hace 3, casi 4 años. Cuando él me encomienda que yo termine lo que es Mateo, obviamente porque él tiene otras funciones como pastor, entre otras. Entonces, para poder alivianar la carga, él me pide a mí que yo le ayude, pero nosotros agarramos esto. Imagínense si lo que nos ha llevado esto desde que el pastor me encomendó ayudarle, de echarle el hombro en ese sentido. Vea lo que nos ha llevado. Ahora imagínense él que tuvo que, por así decirlo, comerse todo el tiempo desde que inició Mateo. Entonces, es bastante y ha sido muy provechoso, de verdad ha sido muy provechoso y, y, y de gran bendición conocer todo ese tipo de cosas que el Señor nos da en su palabra. Pero bueno, vamos a leer, vamos a ver. Bueno, ahí está Josué conectado. Entonces, buenas noches y vamos a dar inicio ahora sí, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Ya di el bosquejo, está dividido en 3 partes. Del versículo 1 al 10 ya vimos que hay un tema, del versículo 11 al 15 hay otro y del 16 al 20 es el otro título del bosquejo. Dice Mateo 28, versículo del 1 al 10, dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas del templo, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, perdón, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, aquí vamos a dar inicio y les recuerdo, por favor, para todas aquellas personas que lo están viendo ahorita y o que posteriormente lo estén viendo, tengan sus Biblias, por favor, no coman cuento, lean la Biblia, lo que nosotros estamos enseñando, lo que nosotros estamos hablando, busquen. Siempre nosotros, tanto el pastor como todos los de la congregación, siempre vamos a decirles a ustedes, bueno, si estamos hablando de algo histórico, trataremos de darles las fuentes de dónde los tenemos, si es de un libro o algo, o lo que sea. Nosotros lo hemos dicho en algún momento, nosotros no estamos ocultando nada, la palabra no nos oculta a nosotros lo que el Señor quiere revelarnos, entonces nosotros no vamos a esconder nada.
tal vez no tengamos todo el conocimiento y no tengamos digamos, la suficiencia como para poder o explicar o enseñar tan bien como tal vez otras personas, pero dentro de lo que el Señor nos permita vamos a ser lo más transparente y sinceros que nosotros podamos. No vamos a manipular la palabra, no vamos a hacer nada de eso. Por eso aquí parte, les comento muy breve y muy rápido, este, por eso los pastores, en general, no hablo del pastor Josué, sino en general, los pastores, una de sus funciones y de sus deberes es, por ejemplo, es de supervisión, de supervisar. Los obispos, eso significa de supervisar. No es que el pastor Josué u otros pastores, ellos no hacen el trabajo, es para que tengan claro, no es que ellos se matan haciendo y tome, vaya, diga esto, no, cada uno hace hacemos la función, pero ellos, los pastores, tienen la función de supervisar que lo que nosotros hablemos, nosotros como sus discípulos, nosotros como ovejas del Señor, como gente que está en servicio o estamos enseñando, que todo lo que aquí se enseñe tiene que ir a línea, conforme o con base a lo que la escritura enseña. No lo que a mí se me ocurrió, a mí, ay no, yo voy a hablar sobre las sandalias de Pedro. No, no, no. No vamos a hablar babosadas, vamos a hablar y una de las funciones de los pastores es la supervisión. Y no está de más, es decir, hay confianza, a veces el pastor por diversas situaciones no está y hay esa confianza, pero el deber de cada pastor del liderazgo es la supervisión. Y no está, y repito, no es que él está encima así como, ¿por qué dijo eso? No, no diga eso, no haga eso, sino supervisando que se predique la sana doctrina como debe de ser. Y no meter doctrinas equivocadas. Un anuncio como se está dando ahorita en lo que es la historia de la iglesia, viendo eso, cómo hacían antes los primeros, los padres apostólicos, ¿verdad? Los padres de la iglesia, perdón, cómo hacían y que hubo esa necesidad de crear obispos que pudieran estar supervisando a otros obispos para que la doctrina se mantuviera pura. No es que, repito, no es estar así encima, sino supervisando que lo que se enseñe, porque muchas falsas doctrinas que entraron, por ejemplo, en el primer siglo, primer y segundo siglo, y el tercero, entraban y tenía que haber alguien que supervisara todo ese tipo de cosas y que no permitiera que gentes, otras personas que no eran parte del rebaño, y entraban a enseñar otras cosas que no eran conforme a la doctrina de Jesús. Eso es nada más ahora sí como un dato. Bueno, ya vimos los versículos del 1 al 10 de Mateo 28. Entonces, ahora sí, vamos a entrarle de lleno. Recordemos, ya aquí, ya el día de reposo ya llegó, ya ha venido, por así decirlo. Es el amanecer, ya pasó, mejor dicho. Ya el día de reposo, recuerden, Jesús muere a las 3 de la tarde, da su último aliento el viernes a las 3 de la tarde. Los judíos, ahora yo voy a mencionar algo aquí más adelante, cómo es que más o menos ellos inician sus días. Ya el día de reposo pasó, sábado. Ya es el amanecer de la mañana del domingo. Y es definitivamente el domingo, el primer día de la semana. Fue en este entonces, mis hermanos, cuando María Magdalena y la otra María, es decir, María, la madre de Jacobo y de José, vienen al sepulcro. Mateo lo abrevia, ¿verdad? En ese sentido, como en el capítulo 27:61. También aquí él menciona a estas dos mujeres. Marcos, por ejemplo, un momentito, perdón, el cafecito nada más. Ok, Marcos, por ejemplo, agrega a Salomé, Lucas agrega a Juana e indica que habían otras. En cuanto a Juan, por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 1, solo menciona a María Magdalena. Aún ese evangelio sugiere que había otras mujeres acompañándola a ella. Entonces, por ejemplo, en el versículo 2 de Juan 20 dice, en la parte final dice, no sabemos dónde le han puesto. Ahí diciendo porque no sabían dónde estaba Jesús, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ya lo hemos conversado. No hay ningún conflicto entre el relato de Juan en cuanto a María Magdalena y el de Mateo en cuanto a varias mujeres, ¿verdad? Tampoco, mis hermanos, existe el conflicto en la relación con la hora en la que las mujeres fueron al sepulcro.
Juan, por ejemplo, Juan 21, declara y dice, siendo aún oscuro. Eso dice Juan. Marcos 16:2 dice, ya saliendo el sol. Mateo, por ejemplo, Mateo 28:1 dice, al amanecer. Y Lucas 24:1 dice, muy de mañana. La solución probable. Ojo, la solución probable es, si bien todavía estaba oscuro cuando salieron las mujeres al llegar al sepulcro, el sol ya había salido. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, porque dice que, por ejemplo, Juan dice que aún siendo oscuro, me imagino que cuando ellas iban saliendo todavía era oscuro, como cuando uno sale en las madrugadas y el sol va saliendo poco a poco. Esa es la idea. Ahora, entonces vemos que sí, como digo, la solución probable es que todavía estaba oscuro cuando las mujeres salieron y al llegar al sepulcro ya el sol había salido en su totalidad. Ahora, estas mujeres, mis hermanos, al ver, a ver, que dice la frase, a ver el sepulcro, Mateo aquí también resume. Mateo resume. Ahora, antes de continuar, debemos de recordar, mis hermanos, que José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto vendas de lino alrededor del cuerpo de Jesús y también derramando una mezcla de mirra y de aloes. Sin embargo, mis hermanos, el cuerpo inerte, ¿verdad? Aún no había sido ungido. Eso hay que ponerle atención, no había sido ungido. Las mujeres habían comprado lo que se necesitaba para ungir el cuerpo. Para eso iban ese domingo en la mañana. De esta manera, mis hermanos, ahora, muy temprano, este domingo en la mañana, ellas vienen al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Esto solo el Evangelio de Marcos lo menciona, por ejemplo. Ahora, es verdad, mis hermanos, que ellas, pongan atención, es de verdad que ellas debieron de haber prestado mucha mayor atención a la repetida profecía del Señor Jesús de que Él se iba a levantar nuevamente al tercer día. Pero, por otro lado, aunque nosotros podemos criticar, por así decirlo, la falta de fe suficiente, bueno, una falta de la que también participaban, ¿verdad? Estaban participando los discípulos, los varones. Entonces, aunque podemos criticarles la falta de fe suficiente, no debemos pasar por alto su excepcional amor y lealtad que estas mujeres tenían para con Jesús. Eso no se puede pasar por alto. Ellas estuvieron, recordemos, estuvieron en el Calvario cuando Jesús murió. Estuvieron en el jardín de José de Arimatea cuando su maestro, su Señor, fue sepultado. Y ahora las vemos en el domingo muy temprano en la mañana. Están aquí de nuevo, una vez más, para ver el sepulcro. Y aquí, mis hermanos, en esto que venimos, aquí surge una pregunta, una pregunta interesante. Para ver, ok. Un momento. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Dónde estaban los 11 discípulos? ¿Dónde estaban los varones? Por ejemplo, Marcos 16:3 nos dice o nos enseña que en el camino hacia el sepulcro las mujeres estaban preocupadas en cuanto a la piedra. ¿Se acuerda que había una gran piedra tapando donde estaba el cuerpo del Señor Jesús en la tumba, por así decirlo? Ellas en el camino, recuerden que ellas, me imagino que en el camino ellas se decían, híjole, ¿quién nos va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero aquí es donde viene lo interesante. De repente ellas vieron, probablemente al llegar a una esquina, probablemente de la senda o el camino en las que iban, probablemente ellas vieron que la pesada piedra ya había sido removida, ya había sido quitada. ¿Qué había pasado? Bueno, Mateo, mis hermanos, por inspiración divina, él responde como lo dice en el versículo 2 del capítulo 28. Vean lo que dice. Mateo 28, versículo 2 dice, ojo, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, o sea, sobre la piedra. Ahora, en relación, mis hermanos, con la presencia del Señor, sus poderosas obras redentoras y la manifestación
de su ira derramada sobre los enemigos de su pueblo, las escrituras hacen una usual mención a la ocurrencia de terremotos. Si ustedes notan, casi siempre cuando algo sucede con la presencia del Señor, casi siempre aparecen terremotos. Cuando Moisés se fue a encontrar allá con el Señor, tembló la tierra y lo vamos a ver en la escritura recurrentemente. Es por así, esto es una idea, ¿verdad? Es como que si el terremoto estuviera hablando o pudiera hablar y decir, como que el terremoto pudiera hablar y el terremoto diga, escuchad el Señor está hablando, escúchenlo. Es como que si un terremoto, la naturaleza, esté gimiendo y gritando, diciendo, escuchen al Señor, Él está hablando. Esto, mis hermanos, de los terremotos y esas manifestaciones era recurrente. Como cuando el Señor los vemos, por ejemplo, voy a darles algunos pasajes, no todos, pero por ejemplo podemos ver algunos pasajes como el de Éxodo 19:18, que dice lo siguiente, me disculpan, yo sé que tal vez voy un poquito rápido, pero es para poder avanzar. Entonces, si usted queda, por así decirlo, a medias, usted puede volver a ver el video. Esto no se va a quitar de Facebook y se va a publicar en el YouTube, entonces no se va a quitar. Usted puede ir a ver el estudio y usted quiere anotar las citas y prestar con detalle o con mayor atención, usted puede volver a verlo. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios por esta tecnología, ¿verdad? Éxodo 19:18. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, o sea, temblaba. Números 16:31. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Otra vez, otro pasaje que nos habla que cuando el Señor se manifestaba, la tierra temblaba. O sea, es que, o sea, ¿quién va a poder contenerse de poder estar en presencia del Dios vivo? Nadie. Primera de Reyes 19:11. Voy a darle solamente unos cuantos ejemplos, no todos. Pues son varios los que puse, pero le voy a dar creo que uno más después de este. Primera de Reyes 19:11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Pero ahí vemos un ejemplo. Job, el último ejemplo que les doy para poder avanzar. Job 9:6 dice, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¡Wow! Qué poderoso es nuestro Señor, ¿verdad? Es sumamente poderoso. Ahora, como dije, mis hermanos, aparte de estos que yo le mencioné, hay un sinfín de versículos más en Isaías, en Jeremías, en Joel, en Nahum, en Ageo, en Apocalipsis, en fin, en toda la Biblia vamos a encontrar este tipo de referencias. Recordemos también, mis hermanos, que hubo un terremoto en el momento de la muerte de Cristo. Sucedió. Lo vimos en Mateo 27:51. Y que probablemente, mis hermanos, habrá, ojo con esto, habrán muchos terremotos terribles en relación con la segunda venida de Cristo. Repentinamente, como dice, ¿verdad? Hubo perdón, que le está diciendo que también así también en esta parte, perdón, en esta ahora, en relación con la resurrección de Cristo, nosotros vemos repentinamente que hubo un gran, también puede ser o gran o violento terremoto. Y la causa, mis hermanos, la causa del temblor, ¿qué fue la causa de ese temblor? Buenas noches, Mónica. La causa de ese temblor, mis hermanos, fue el descenso desde el... Ojo con esto. ¿Cuál fue la causa del temblor para que la piedra, verdad, en el sepulcro de Jesús? La causa del temblor fue el descenso desde el cielo del mensajero especial de Dios, un ángel. O sea, el ángel se acercó y debe haber sacado completamente la piedra. Recordemos que la piedra se le hacían como unos canales, un riel le podríamos decir nosotros, como un riel por donde la piedra se deslizaba para que no se descarrilara o se saliera de su guía. Entonces, o sea, el ángel se acerca, ahí no nos dice cómo, pero debe de haberse acercado completamente y la piedra sacó la piedra de su riel, de su guía y la puso a un costado.
Imagínense en el poder y la fuerza que tienen los ángeles, mis hermanos. ¿Cuál fue el resultado de haber quitado la piedra? Bueno, la pesada piedra, mis hermanos, quedó tendida en tierra y el ángel estaba sentada sobre ella para simbolizar el triunfo de Cristo, que nada podía retenerlo. Las mujeres, mis hermanos, ellas observaron este suceso. Ellas solo vieron, pongan atención, ellas solo vieron el resultado. Ellas vieron el resultado. Ni siquiera, pongan atención, ni siquiera los testigos de la resurrección vieron a Jesús resucitar de la sepultura. Sin embargo, sí lo vieron a él en un tiempo u otro, lo que de verdad llegó a ser, y lo que de verdad llegó a ser, fue una tremenda prueba de su resurrección. Pregunto, ¿por qué el ángel tuvo que remover la piedra? Vean qué interesante. El ángel remueve la piedra, pero ¿por qué tuvo que remover la piedra si al final de cuentas nadie vio a Jesús, a menos que ni siquiera los guardias? Los guardias, vemos que ellos muy probablemente vieron a los ángeles, pero ¿por qué el ángel tuvo que remover la piedra? Y quiero decirles algo, no fue para que Jesús pudiera hacer su salida del sepulcro, no. Porque vean lo que dice Juan capítulo 20, versículos 19 y versículo 26. Vean lo que dice Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Rápido, esto no está dentro del guión, pero aquí nosotros vemos que aquí Jesús, él resucita con el cuerpo, un cuerpo. Pero vemos que es tan poderoso, ahí no dice que abrió las puertas, dice que apareció. O sea, vean el poder que tiene nuestro Señor, nuestro Dios, porque no tiene que tocar para que le abran la puerta. Él entró, dice que, ojo lo que dice, dice, estando las puertas cerradas, vea que todavía es más contundente, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. ¿Cómo entró? Bueno, Él es Dios. Versículo 26 de Juan 20. Ahí se los dejo para que lo estudien. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas ¿qué? Cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Nuevamente, aquí vemos el poder del Señor. No tienen que abrir puertas. Él puede traspasar espacio, materia, tiempo, etc. Él es Dios. Como yo dije, mis hermanos, no fue para que Jesús pudiera, de la piedra, no fue para que Jesús pudiera hacer su salida del sepulcro. El ángel no quitó la piedra para que Jesús pudiera salir del sepulcro. Fue para que las mujeres, y también Pedro, porque también lo vemos en Juan 20 que lo menciona, y también Pedro y Juan pudieran entrar al sepulcro y darse cuenta que el cuerpo no estaba. Así de sencillo. Mis hermanos, si esto a ustedes no les impacta y no les sorprende, no porque yo lo diga, sino por el hecho de que la escritura, la palabra de Dios, nos está revelando estos detalles que uno dice, wow, es sorprendente. El ángel no quita la piedra para que Jesús salga. Quita la piedra como testimonio para que ellos entraran y evidenciaran de que Jesús verdaderamente había resucitado. Vean qué poderoso. Si usted no se siente impactado, gozoso por eso, wow, ya vimos qué triste fue la muerte del Señor, que se quedaba sin oxígeno y con los pies clavados tratando de impulsarse con los dedos hacia arriba para poder inhalar aire, ¿verdad? Para poder hablar y poder sobrevivir. Pero aquí ya lo vemos glorioso, resucitado. La muerte no lo retuvo. Una piedrita con un sello, ¿qué lo va a estar reteniendo? Bueno, antes de seguir, mis hermanos, con los siguientes versos, yo quiero que analicemos aquí algunos puntos. Y como primer punto, yo quiero mencionar un error. Voy a hablar de mí. Quiero mencionar un error que yo hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, yo estaba cometiendo en pensar que Jesús había resucitado el sábado.
Aquí yo quiero que nosotros notemos algo. Cuando usted está equivocado y descubre que usted estaba equivocado, no lo niegue. No lo niegue, más bien evidencia que usted estaba equivocado. No lo había enseñado, quiero aclarar, yo no había enseñado eso, solo lo había conversado con mi esposa, pero el Espíritu Santo, leyendo la escritura, y créanme que lo tuve que estudiar, y fue el Espíritu Santo el que me alumbró para poder entenderlo, porque si no hubiera cometido o hubiera seguido con ese error. Ahora, eh, Jesús resucitó domingo, y hago las advertencias del caso. Más adelante, en esto mismo, yo voy a ampliar un poquito más este tema. Ya nosotros, recordemos, hemos enseñado, ya hemos considerado, o mejor dicho, a diferenciar, ¿se acuerdan? Por favor, ahí ustedes lo van viendo, ustedes así, yo estoy aquí solo con mi hija que está allá arriba, yo voy a estar aquí solito diciendo sí, sí, ¿verdad? Pero en la escritura hemos aprendido a diferenciar en la escritura entre un principio permanente y un principio temporal. Al igual que ya debemos también de diferenciar entre un principio y una costumbre. No, ya mi hija estaba ahí atrás, entonces digo yo, ah, caramba, todo se está cayendo de lo que pasó. No, no, vaya arriba, mi amor, por favor, con cuidado. Entonces, repito esto, tenemos que diferenciar en la escritura un principio permanente de un principio temporal. Al igual que también debemos de diferenciar entre un principio y una costumbre. Esto nosotros lo estudiamos, cuando lo estudiamos en hermenéutica. Este tipo de cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que entender que la escritura tiene principios que son eternos, que son verdades fundamentales eternas. Y hay cosas que sucedieron que fueron principios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos muchos principios, pero fueron temporales, que hoy muchas personas de ciertas sectas o de ciertas creencias quieren seguir permaneciendo y sostenerlas, como practicar, vamos a la montaña para poner las cabañitas, que practicar ciertas cosas, porque desconocen ciertos principios a la hora de estudiar. Muchos de ellos no han estudiado y lamentablemente no conocen de esto. Una vez hablé con un chavalo que practica o está practicando, es cristiano y está practicando el judaísmo también, y estaba conversando con él y le digo yo, mira, hay que estudiar hermenéutica, pero ¿y qué es hermenéutica? ¿Y qué es apologética? ¿Y qué es esto? No conoce, pero solamente se remontan o agarran el celular para ver qué dice el texto hebreo, qué significa la palabra. Cuando, mis hermanos, usted agarra un diccionario y usted para ver una definición, usted le da la definición al diccionario, pero hay que entender muchas otras cosas más para poder dar una interpretación correcta. En fin, ahora, por ejemplo, también, hablando de todo esto, en el curso de la historia de la iglesia que se está dando en Comunidad Cristiana José, ¿verdad? También yo explico dónde es que se da, por así decirlo, la separación que hubo entre judíos y gentiles como iglesia, cuando se da la separación y el principio. Recordemos, mis hermanos, que al principio, al iniciar la iglesia del primer siglo, la primera iglesia cuando inicia, recordemos que la iglesia da inicio y era 100% judía. La iglesia inicia con puros judíos y como judíos, ellos, por su cultura y su trasfondo, ellos se reunían los sábados. Estoy hablando porque quiero fundamentar el error de creer que Jesús resucitó el sábado. Los judíos como iglesia, ellos se reunían los sábados, era en común, etcétera. Y al principio, mis hermanos, nosotros sabemos que esta era la normalidad. ¿Por qué, Luker? Por su costumbre y la cultura. Pero pongan atención, pero no era ni estaba pensado por Dios en el inicio de la iglesia que se siguieran realizando prácticas judías, ni la observancia de días, ni del sábado, ni de fiestas, ni de rituales, ni nada de eso, etcétera, etcétera. Recordemos algo importante, aquí digo el punto, recordemos lo importante, hablando del sábado, lo importante no era el día. Pongan atención, la importancia o el principio fundamental no era el día en sí, no era el sábado, sino el principio de lo que significa realmente el día de reposo, no el día como tal.
porque el día de reposo representa muchas cosas. No me voy a quedar en esto porque si no me desvío, pero dentro de eso, el día de reposo tiene varios significados y entre esos es la salvación. Pero bueno, yo tengo ahí, no me acuerdo dónde está, pero ahí está una enseñanza que dimos sobre eso, sobre el día de reposo. Pero el principio de lo que significa realmente el día de reposo, no el día como tal. Bueno, les voy a dar mi postura corregida con respecto a la resurrección de Jesús. Y más que mi postura, mis hermanos, porque mi postura no vale, lo que vale es lo que dice la palabra. Pero, pero es lo que yo veo en la escritura. Si ustedes vienen y me preguntan, Luker, pero es que para mí el Señor resucitó el sábado, el domingo, el lunes o el miércoles. Mi hermano, no hay problema. Eso no es una herejía. Lo principal o el principio fundamental es que debemos estar de acuerdo, es que debemos de estar de acuerdo es solo uno y nada más que uno. ¿Y cuál es este? ¿Y cuál es ese? ¿Qué es ese principio fundamental que es solo uno y que debemos de estar de acuerdo? ¿Cuál es este? Que Jesucristo resucitó. Ese es el principio fundamental, no el día, aunque sí fue el domingo, pero nadie adora el domingo o el sábado o el lunes, sino el hecho de que Cristo resucitó, pero la gente se pelea por el día. Si usted viene y me dice, Luke, no me importa que usted me muestre datos, esto y el otro, para mí fue tal día. Mi hermano, vea, se lo voy a decir así, mi hermano, mi compa, mi brother, como usted quiera. No importa, el hecho es que estamos de acuerdo en que Cristo resucitó. Sí, amén. Listo, no hay bronca. Resucitó, está vivo. Y gracias a esa resurrección tenemos vida nueva. Esa es la noticia, es el evento y es el hecho más trascendental que ha marcado la historia de la humanidad, el espacio, el tiempo, lo visible y lo invisible. Tan así, mis hermanos, es este hecho de que Cristo resucitó, que gracias a este hecho de Cristo que resucitó de los muertos, la historia de la humanidad se divide en dos: el antes de Cristo y el después de Cristo. Y esto es un hecho tan contundente que aún los mismos ateos y los escépticos tienen que mencionar en cualquier postulado que hagan, en tesis o en lo que sea, tienen que mencionar. Incluso los científicos, eruditos y expertos marcan y definen para presentar algún estudio o lo que sea como el antes de Cristo y el después de Cristo. Aunque no crean en Cristo, pero la historia está marcada por el antes y el después. Un hombre que divide la historia en dos. ¿No les parece increíble? Entonces, así que mis hermanos, cuando yo digo mi postura, no es de manera dogmática, no es impositiva, simplemente yo lo veo en la escritura y quiero presentarles este detalle. Al final, mis hermanos, no fue domingo, fue sábado, no importa. Lo que importa es que Jesús resucitó y eso a usted y a mí nos debe de unir para trabajar por el reino y no separarnos por ideas y pensamientos humanos. Que tal día, que a tal hora, que el último día él cenó, se comió un cantonés, no importa, resucitó. Y eso es lo que realmente vale la pena y tiene la suprema importancia en su vida y en la mía. ¿O me equivoco? No sé, ¿qué dicen ustedes? Ahí, por lo menos en los comentarios, los veo muy callados. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, vemos en los 4 evangelios o los comparamos, quizás nosotros notemos, pongan atención, quizás ustedes y yo notemos algunas cosas. Pero cuando ustedes y yo vamos al texto original, nosotros vamos a encontrarnos o respuestas o preguntas que nosotros nos hacemos y nos metemos a investigar. Por ejemplo, veamos Mateo 28.1, ¿qué dice? Vean lo que dice Mateo 28.1. Pasado el día de reposo. ¿El día de reposo cuándo es? Sábado. Recuerden que son judíos. Sábado. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, nosotros sabemos que el primer día de la semana es el domingo. Y al leer, ojo con esto, y al leer este texto nosotros vemos o nos da la idea de que ya había pasado el sábado y estas mujeres están yendo el domingo en la mañana. Veamos otro texto.
Marcos 16 del 1 al 2 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y menciono todo esto porque hay gente que sigue debatiendo el tema de que si es el domingo, si no, fue domingo, pero bueno. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Un momento. Y algunas otras mujeres con ellas. Ahora veamos Juan capítulo 20 versículo 1 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora me detengo aquí y sigo. Vean. En los 4 evangelios sinópticos nosotros encontramos dos diferencias. Mateo y Marcos, por ejemplo, ellos dicen pasado y cuando pasó, hablando del día de reposo. Pasado y el otro dice cuando pasó. Lucas y Juan dicen el primer día y también el otro Juan dice el primer día. Voy a tratar de explicar esto. Para que ustedes y yo, o para poder entender esto, nosotros tenemos que entender o conocer antes, como yo lo dije ahorita, que en nuestro contexto, para nosotros, que no somos judíos, usted y yo no somos judíos, y no se aplican ni las ideas, ni la cultura o las prácticas con nosotros. Para nosotros, mis hermanos, recordemos algo. El primer día de la semana siempre es el domingo, pero nosotros tenemos la idea en nuestra mente, nosotros por la jornada laboral, nosotros pensamos que el primer día de la semana es el lunes. Nosotros contamos la semana desde el lunes, o me equivoco. Nosotros empezamos a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así es como nosotros lo contamos. Pero el primer día de la semana, repito, es el domingo, pero nosotros pensamos que es el lunes. Pero mis hermanos, para los judíos, solo pregunto un momento, ¿están claros, entendidos? Por lo menos escríbanme ahí de que me estoy dando a entender bien porque son temas bastante que para algunas personas, o si yo no me explico bien, puede ser muy complejo tal vez de entender. No sé si me doy a entender. Ahí por favor escríbame. Yo me doy cuenta. Nada más me asomo un poquito y ya. No, para no perderme. Pero ahí voy. Entonces, repito, el primer día de la semana es domingo, pero nosotros pensamos que es el lunes. Para los judíos, el séptimo día de la semana no es el domingo, es el sábado o el día de reposo. Por eso es importante el estudio literal, gramatical, histórico y cultural para poder entender mejor o lo mejor que podamos este tipo de cosas. Ahora, como primer punto, recordemos que los judíos, ellos inician la semana el día domingo. El primer día es el día domingo. Recuerden que Jesús era judío, por lo cual en ese contexto él no era ajeno a la cultura y a las tradiciones, porque Jesús era judío, mis hermanos. Eso por un lado. El otro punto a considerar es el siguiente. Cuando ustedes y yo vamos a los textos originales, ustedes y yo vamos a encontrar que la frase que se traduce como el primer día de la semana viene de una palabra griega que es la palabra griega sabatón. Así, sabatón, con doble B, sabatón, 4521 del Strong. Esta palabra, mis hermanos, que traduce sabatón como el primer día de la semana, es la misma palabra que se traduce en los 4 evangelios y que se traduce como también esta palabra como el día de reposo o semana. Pongan atención. Esta palabra sabatón se traduce como día de reposo o se puede traducir como semana. Pongan atención a eso, grábenselo. Esta palabra deriva, sabatón, se deriva de una palabra que viene del hebreo, que la conocemos mucho, que es Shabbat. 7676 del Strong. Shabbat. No voy a entrar mucho en esto porque yo ya había hablado en estudios anteriores con respecto al día de reposo. Ya lo habíamos tocado, no me voy a meter en ese rollo ahorita.
Lo que yo quiero hacerles ver a ustedes es que esta palabra es la misma que se nos presenta en el texto original. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el original. Voy a leer, voy a decírselo así, textualmente, cómo viene en el original. Como que si tradujéramos las palabras del griego al original, vean lo que dice Mateo 28:1. Diría de esta forma, suena raro porque no está en orden ni están bien, digamos, como conjugadas las palabras y todo eso, pero vean, dice, pero después, amaneciendo el sábado, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Estoy leyéndolo como así, textual como lo diría en el original, pero sin ordenarlo. Marcos 16:1. Habiendo llegado el sábado, Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas. Lucas 24:1. El sábado dice, ojo lo que dice, porque aquí puede alguien dice, pero Lucas, ya vamos a ver. El sábado de madrugada vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vea lo que dice el sábado. Pareciera que dice el sábado. Ya vamos a ver por qué. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, pongan atención porque algunos dirán, Lucas, pero ahí dice sábado. Claro, ya les voy a dar unas reglas para que vean por qué. Nosotros tenemos que considerar otra cosa que es importante para entender esto. Como esto es un estudio bíblico, el estudio bíblico se presta para poder enseñar este tipo de cosas. No entramos en materias, pero sí se enseñan ciertas cosas que son importantes conocer porque es un estudio bíblico. Ahora, repito, tenemos que considerar otra cosa que es importante y esto es parte del estudio en la teología, específicamente en la hermenéutica, y es considerar algunos puntos. Voy a darles tres puntos que son importantes a considerar el por qué las personas se equivocan a la hora de hacer, como decir esto. Dice, el sábado en la madrugada, Lucas 24:1, que lo traducen así. El sábado de madrugada vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas. Entonces alguien va a decir, ve que sí resucitó el sábado. No, mis hermanos. Tequirisi, suave. Vamos a explicar por qué se equivocan al desconocer esto. Como punto número uno, para poder considerar, digamos, estos puntos y poder interpretar de la forma correcta. Punto número uno, presten atención. El valor y el significado de una palabra no dependen de la palabra en sí, sino de su relación con las restantes palabras del contexto. Repito este punto. Para poder entender ciertas palabras de algún versículo o de lo que sea, el valor, para poder entender el valor de esa palabra y el significado de una palabra, no dependen de la palabra en sí, porque, repito, en el original que ahorita les enseño una hojita que tengo aquí, en el original, una de las palabras que traduce sábado es la misma que traduce semana. Entonces ya vamos a ver eso. El valor y el significado de una palabra no dependen, mis hermanos, de la palabra en sí. Es decir, no puedo tomar Shabbat o Sabbat o Sabatón y traducir literalmente sábado, porque depende esa palabra, no depende de en sí esa palabra, sino de toda la relación con las restantes palabras del contexto. El valor y el significado de una palabra no dependen de la palabra en sí, sino de la relación de esta palabra con todas las restantes palabras que rodean el contexto del versículo o del capítulo. Por ejemplo, vamos a pensar ustedes y yo como costarricenses. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, mira, tengo una planta, pero en el contexto nuestro, planta puede ser planta arquitectónica, puede ser una planta del pie, puede ser una planta, una maceta. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿y la planta? Alguien me va a decir de qué me está hablando, algún tico. ¿De qué planta me habla? ¿De la mata? No, es que yo quiero que vaya a la segunda planta. Ah, pero ya cuando nosotros en la fraseología de la oración de lo que estamos hablando, ya se entiende en el contexto de qué planta se refiere. No estoy hablando de planta de mata o planta de lo que sea. O la planta del pie. Uy, es que se lastimó la planta. Ajá, ¿cuál planta? ¿La planta del pie o la mata? La mata me refiero a la macetica con el arbusto o lo que sea. Por eso digo,
que el significado de una palabra, perdón, que el significado de una palabra no depende de la palabra en sí, sino de su relación con las restantes palabras del contexto. Número 2, el significado de una palabra lo debemos determinar tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre de la época del texto. ¿Por qué ponemos de la época del texto? Porque podríamos estar, o podría ser una frase o alguna palabra que es del Nuevo Testamento, que es muy diferente a la del tiempo de Abraham, que es una época totalmente diferente. Es un ejemplo. Y la número 3, debemos de tomar las frases o las palabras en su contexto, analizando versículos anteriores y posteriores. Repito esto. Debemos de tomar las frases o las palabras en su contexto, analizando versículos anteriores y posteriores. Ahora, les comento, les comento esto, mis hermanos, porque cuando ustedes y yo estudiamos, por ejemplo, hermenéutica, se nos enseña que en la hermenéutica se divide en tres partes, que es observación, interpretación y aplicación. Esto por un lado, para entender que nosotros no podemos dar significados si no conocemos reglas básicas. Ahora, desde tiempos antiguos hasta nuestros días, los israelitas, por ejemplo, han calculado el día. Ellos le llaman el yom, el día de un atardecer hasta el próximo atardecer, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? O mejor dicho, el atardecer hasta la aparición de las tres estrellas que marcan el inicio de un nuevo día. Por ejemplo, para ver. Ok. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en las semanas, en las semanas, 7 días consecutivos forman la semana. O el segundo, por ejemplo, o el segundo elemento del calendario judío. Ahora, pongan atención, los días de la semana judía están numerados. Por ejemplo, ellos no lo llaman por nombre. Ellos no le dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No. Ellos lo llaman el primer día, el segundo, el tercer día, hasta llegar hasta el séptimo día. De los cuales, mis hermanos, el último o el séptimo día es llamado sábado o Shabbat. Un nombre igualmente usado para designar la semana en sí. Recordemos que Shabbat, la palabra, la frase, dependiendo del contexto, puede significar semana o puede significar día de reposo. Acuérdense de eso. Ahora, el sexto día para nosotros, si nosotros usamos como debe de ser, si para nosotros el sexto día es el viernes. También se le conoce en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los escritos, por ejemplo, de Flavio Josefo, en los escritos rabínicos como la víspera del sábado o como el día de la preparación. Esto es un término, mis hermanos, que han utilizado por la iglesia en la relación con el Viernes Santo. Ahora, en resumidas cuentas, cuando ustedes y yo encontramos el primer día de la semana, está hablando del domingo. Porque recordemos que la palabra que se traduce como Shabbat para decir día de reposo y decir semana es la misma. Es la misma, está hablando de domingo. Aquí, cuando dice el primer día de la semana, está hablando de domingo, ya que el séptimo día es el sábado. Y recuerden que nosotros tenemos que tener en mente esto, por favor, que ellos eran judíos. Por lo tanto, ellos, al ser judíos, ellos entendían perfectamente bien el tema cultural. Ellos lo tenían claro. Y cuando ustedes y yo, por ejemplo, en el original o en cualquier otras palabras, por ejemplo, en Mateo 28:1, el original lo describe de esta forma. Por ejemplo, vean esto. Espero que se vea bien. No sé si se ve bien, pero vean. Por ejemplo, en el original, cuando nosotros estudiamos, nosotros vemos que aquí empieza, esta es la frase en el original, lo de verde. Aquí es la traducción. Pero en la traducción, mis hermanos, acá nos dice el significado de la palabra como un diccionario. Entonces vemos que aquí dice, después
pero de sábados, que es la palabra sabatón. El amaneciendo hacia adentro uno de sábados. No sé si se veía bien, perdón, no se ve bien. No se ve bien. Voy a ver si lo acerco un poquito más. No, creo que no se ve bien, pero bueno, les voy a explicar. Entonces, cuando nosotros, ahí vemos eso, para no hacer la historia larga, en el original lo encontramos así, textualmente, como dar una definición de las palabras, dice, pero después de sábados, el amaneciendo hacia dentro uno de sábados. Aquí encontramos dos palabras, de sábados, que es la misma referencia del Strong 4521. Ambas significan día de reposo o semana. Aquí es donde viene el estudio, donde se hace práctico lo que usted y yo estudiamos. Es entender de que ahí no está hablando del sábado, de día de reposo y de sábado de día. Está hablando cuando dice después, pero de sábado, que está hablando después del día de reposo. Por eso les dije en las tres, en las tres, ¿cómo se llama? En los tres puntos a considerar, yo les dije que el valor de una palabra no dependen de la palabra en sí, sino de todo lo que lo rodea en la oración o en la fraseología del texto. El otro es el significado de una palabra, lo debemos determinar tomando en cuenta el marco cultural y de costumbre, y el otro es tomar las frases o las palabras en su contexto, analizando versículos, etcétera. Eso es parte del estudio que todos nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer para poder dar una interpretación correcta. Entonces, cuando nosotros vemos esto, como le enseñé en la hojita, es después del día de reposo, amaneciendo, cuando dice hacia adentro uno, ahí lo que está diciendo es amaneciendo. Ese uno se traduce como el primer día y dice de la palabra sabatón es sábado, aparece sábado, pero se traduce como semana, hacia adentro del primer día de la semana. Por eso a la hora de estudiar tenemos que ser minuciosos y cuidadosos para poder entender la fraseología y poder darle la interpretación correcta a lo que se refiere. No sé si me di a entender. Agradezco si ustedes me escriben y me dicen, Luker, me quedé bateado, explique o devuélvase o trate de ver cómo hago. Pero por favor, comenten ahí. Y igual, ahí está Josué por aquello, ¿verdad? Si yo no pudiera contestarles porque estoy en medio de esto, ¿verdad? Ahora, para no seguir con la historia de ser larga, tenemos que considerar el valor de cada palabra en su contexto y la relación con las restantes palabras del contexto, para no caer en el error de decir algo que el texto o el autor nunca quiso decir. Además, debemos de conocer por qué dice que resucitó también al tercer día. ¿Se acuerdan la semana pasada? O estuvo 3 días y 3 noches, o 3 noches. Si ustedes y yo, si nosotros cuando lo analizamos según nuestra manera de observar el tiempo, Jesús no cumplió 72 horas de estar en el sepulcro, sino que más bien estuvo, no me acuerdo cuánto les dije a ustedes, que había estado entre 36 o 40 horas. O sea, no estuvo 3 días. Pregunto de nuevo, ya lo vimos la semana pasada. ¿Hay alguna contradicción en la palabra? No. ¿Eso es un error lo que dice? No, mis hermanos, no es un error, no es una contradicción. De ninguna forma. Otra vez, ya lo vimos. Recordemos que ellos eran judíos y ellos no medían el tiempo como ustedes y yo lo hacemos. Aquí vemos la importancia y la necesidad del estudio serio, de ingresar, por ejemplo, a estudiar en una escuela bíblica, por ejemplo, como nosotros aquí en Comunidad Cristiana Gosén, la importancia, mis hermanos, de que los pastores, y lo digo con todo respeto y no lo hago por ofender, pero aquí vemos la importancia de que los pastores dejen de ser vagos y se pongan a formar a sus ovejas en el estudio y la preparación teológica, y la obligación de que las congregaciones tengan escuelas de formación como nosotros. Ahí está Josué, Josué me lo puede corroborar o desmentirme si fuera el caso, decirme como lo tenemos nosotros en Comunidad Cristiana Gosén, una escuela de formación.
Aquí encontramos, mis hermanos, otra vez, hablando de esto, de que ellos eran judíos y cómo ellos medían el tiempo, aquí encontramos otra vez lo que ya nosotros vimos la semana pasada, con respecto al hebraísmo del lenguaje de tiempo, o mejor dicho, la famosa oná, que ellos es día-noche. ¿Se acuerdan? La oná, día-noche. Entonces, mis hermanos, de verdad, lo digo con respeto, sin ofender, pero que esto enseña de que, por favor, pastores, dejen de dedicarse a hacer tonterías. Yo no sé si sabían, pero si no lo saben, se los digo. Toda congregación debería tener una escuela de formación teológica. Repito, nosotros somos una congregación sencilla, humilde, pero tenemos esta escuela. Si en su congregación no la tiene, no sé qué está haciendo su pastor. No sé qué está haciendo. Pero nosotros como comunidad cristiana Gosén estamos abiertos para poder ayudarles a ustedes también. No que se vengan para donde nosotros. Si usted tiene su congregación, quédese con su pastor, ayúdele, esfuércese, hagan crecer el reino de Dios. Pero si usted no tiene donde congregarse, pues venga a Comunidad Cristiana Gosén. Aquí nosotros con todo el amor de Cristo y también obviamente con la disciplina que enseña la palabra, vamos a instruir los pastores y nosotros que somos también colaboradores, vamos a ayudarles a la formación, a que conozcan todo esto, para que sean buenos discípulos y puedan ser enviados a de verdad a predicar como debe de ser y a enseñar correctamente. Bueno, más o menos quedó entendido lo que vengo hablando con respecto a lo del sábado. Quería yo aclarar ese punto porque yo tenía ese pensamiento hace un tiempo atrás. Tuve que corregirlo en el estudio y créanme que pasé batallando y yo, Espíritu Santo, alúmbrame, porque no logro encontrar y hasta que el Espíritu Santo me hizo recordar, acordarte, básicamente fue como, acuérdese que el valor de una palabra, tal cosa, yo, bendito Espíritu Santo. Bueno, continuemos. Eh, ¿Quedó claro? No sé, repito, solo hago esta pausa para decir aquí que está el pastor o quien esté, están claros, me doy a entender en lo que hemos venido hablando, eh, todo en orden o vengo cantinfleando por aquello. Voy ahí, lo veo ahorita el comentario, cualquier cosa. Mateo 28, versículo 1 y 2 dice, pasado el día de reposo, tenía que hablar este punto porque era muy importante, pasado el día de reposo para que ya no entren en conflictos, ¿verdad? Fue domingo, gloria a Dios, fue sábado, gloria a Dios. Pero si usted se topa con alguien que quiere imponer, como hacen los judío mesiánicos, que dicen que como usted ahora no, como usted no le dice Yeshua al Señor, o usted no celebra el sábado, usted no celebra el Shabbat y el día de reposo y todo eso, usted no es salvo. ¿Se acuerdan de dónde viene todo esto? Para mencionar esto así rápido. Los judíos que querían judaizar a los cristianos, que se hizo un concilio, ¿verdad? Donde aparece Pablo, aparecen los apóstoles y llegaron a un acuerdo, no, hombres, a los gentiles no les impongamos eso no. Lo mismo sucede hoy con los judíos. Ellos que decían los judíos de antes, estos judíos que querían judaizar a los cristianos. Si usted no se hace la circuncisión, usted no es salvo. Le querían añadir. O sea que si no se circuncidaban, si no celebra el sábado, usted no es salvo. Lo mismo lo dicen hoy los judíos mesiánicos que andan en ese rollo totalmente desviados, ¿verdad? Y usted no es salvo porque usted le dice a Jesús, Jesús, que el domingo lo impuso la iglesia católica y que y ese poco de habladas que me dice, man, de verdad que, ay, cómo hace falta el estudio definitivamente. Pero bueno, Mateo 28, del 1 al 2, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, ahí encontramos el primer día de la semana, ahí es sabatón, y el día de reposo es sabatón. Entonces, en la fraseología hay que estudiar y poder entender el contexto. Ok, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28:3 dice, y su aspecto, el del ángel, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Vean qué maravilloso era el resplandor de su semblante. Daba prueba, este ángel daba prueba
de que descendió directo desde el cielo. El centellante brillo de su vestidura indicaba la santidad de este ser angelical. Ahora, quiero ir dando unos puntos con respecto al ángel. Su rostro, dice, la apariencia, dice que era como un relámpago. El aspecto, mis hermanos, del ángel era tan brillante y tan sorprendente como el destello de un relámpago. Por ejemplo, comparemos este texto con Ezequiel, Ezequiel 1.14 y Daniel 10.6. Comparemos, vean lo que dice. Ezequiel 1.14 dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ahora Daniel 10, versículo 6 dice, su cuerpo era como de berilo. Ustedes, yo no sé, busquen en internet qué es el berilo. Miren, es interesante. Ustedes van a decir, wow, aquí está diciendo que era como de berilo. Pero busquen qué es el berilo. Berilo. Y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora, la vestimenta, mis hermanos, era blanca como la nieve y pura y reluciente como el efecto. ¿Se acuerdan de la transfiguración del Señor en Mateo 18:2? Esto también lo podemos comparar con Hechos capítulo 1 versículo 10 y también Apocalipsis capítulo 10 versículo 1. Aquí está diferente. Hechos 1:10 y Apocalipsis 10:1. Así, diferentes libros, pero vuelto los números, ¿verdad? Dice Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, Jesús estaba ascendiendo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahora Apocalipsis 10 versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, antes de continuar con esto que estamos viendo, me gustaría hacer un breve comentario, espero que sea breve. Yo he visto con mucha, pero mucha frecuencia en las redes sociales, en los posteos de algunas personas, he visto videos en las que estas personas toman la referencia a las figuras que aparecen, por ejemplo, en la Biblia para describir a los ángeles. Yo no sé si ustedes lo han visto, para describir que hacen por inteligencia artificial o hacen, y se ve muy, muy, muy interesante, se ve vacilón, a los seres vivientes, ¿verdad? Hacen esas ruedas con ojos y unos ángeles con seis y un ojo en el centro, se ve interesante. Pero mis hermanos, vean, uno de los grandes errores que se comete hablando de estas personas que hacen esto es que ellos ignoran olímpicamente la palabra, ignoran olímpicamente la parte gramatical, donde es claro que se hace uso de figuras literarias para poder expresar una idea. Por ejemplo, como cuáles, Luker, el cómo, el semejante, el parecido, eso es un símil. Eso yo creo que desde la escuela ya todos lo sabemos. Y muchas de estas personas, mis hermanos, ponen imágenes, como mencioné ahorita, videos que, repito, son sorprendentes, aseverando. El problema no es que sean sorprendentes los videos, es que ellos aseveran, porque los he visto que escriben, y dicen, así son los ángeles. Miren, esta es la figura, esta es la forma. Y la gente dice, así son los ángeles. Mis hermanos, están ignorando la parte gramatical de una forma olímpica. Y no es, mis hermanos, quiero aclarar algo, no es que así sean. Cada imagen o cada expresión de que menciona que un ángel con tantas alas, con cuantas caras, otro con una red, todo eso, mis hermanos, todo eso es para darnos a nosotros esta expresión o esas expresiones es para darnos a nosotros una idea para expresar algo. Por ejemplo, por ejemplo, eso solo es un ejemplo, cuando nosotros vemos la rueda con ojos, ¿verdad? Una rueda con ojos que así, en cierta forma, mis hermanos, esto no es que un ángel es una forma de rueda. Esto lo que nos puede estar dando a entender o nos quiere dar a representar es la omnisciencia de Dios.
que todo, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo sabe, que Él todo lo ve. O dependiendo, un ejemplo, puede haber otro que pueda representar la omnipotencia o la omnipresencia. Es como cuando nosotros, por ejemplo, ya lo hemos enseñado muchas veces, cuando encontramos las expresiones, los ojos de Dios, las manos de Dios, el dedo de Dios, la espalda de Dios. Mis hermanos, no es que Dios tenga dedos, no es que Dios tenga pies, manos, boca, son antropomorfismos para expresarnos el poder, la sabiduría, etcétera, etcétera, un sinfín de cosas. Pero no significa que Dios tenga ojos, manos y pies. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que usted, mi hermano, usted diga, es que Dios sí tiene cuerpo, como dicen los mormones, les recomiendo que vean eso en el estudio de las falsas doctrinas. Los mormones dicen que Dios tiene un cuerpo de hombre, brazos y piernas. En el momento en el que usted o yo le pongamos manos o una estatura a Dios, deja de ser Dios. La palabra dice que Dios es invisible, es espíritu. Dice que nunca nadie lo va a poder ver. Y aquel que intente verlo, ahí quedó. Nadie ha visto a Dios jamás. No me vengan a decir, y Jesús, Jesús es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A Jesús sí lo vieron y lo vamos a ver, pero el Padre nunca jamás nadie lo ha podido ver. Él es espíritu, no hay nada que lo contenga, no hay una forma que usted pueda representarlo. ¿Cómo es Dios? ¿De qué tamaño? Nadie lo ha visto, pero son expresiones para poder darnos a entender algo, pero no necesariamente porque los ángeles sean ruedas o porque de verdad sean unas 6 alas con un ojo en el centro. Es para dar a entender algo. Bueno, Mateo 28:3 dice, momento. Bueno, yo supongo que vamos bien, puesto que no me han dicho nada. Que vamos bien. Mateo 28:3. Su aspecto era como un relámpago, repito, ahí como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahora, la palabra, mis hermanos, que se traduce por relámpago es la palabra del griego astrapto, así, astrapto, del Strong 797, que por analogía, mis hermanos, viene a significar esta palabra resplandor o brillo. Ojo, cuando ustedes o yo hablamos de la comparación en un símil, como decir el como o el parecido o el semejante, nosotros, aquí quiero enseñar algo aparte de eso, es cuando nosotros hablamos del símil o la comparación el como, estamos hablando de una sola característica. Y les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Estamos hablando de una sola característica. Por ejemplo, cuando dice que era blanco como, ahí está el símil, como la nieve, ese como la nieve se está comparando nada más la pureza o la blancura con una sola característica. ¿Cuál es esa característica? La santidad. La santidad solamente. Cuando nosotros encontramos un símil, pongan atención, usted no puede sacar muchas características porque si no ya usted se perdió el hilo de lo que es un símil. El símil lo único que hace es comparar eso con una característica. En este caso, blanco como la nieve, lo que representa es la santidad. Lo menciono porque alguien podría agarrar y decir, si usted dice, bueno, yo voy a comparar ese símil con la santidad, pero también la nieve es blanca, la nieve es fría. Significa que el ángel era frío. Significa que el ángel no tenía calor, entonces ni se quema porque el ángel es frío. Por eso dice como la nieve. O porque aparece solo en el invierno. No, mis hermanos, eso es un error. Es un error. Hacer eso es sacarle como 20,000 características y se cae o caemos en el error de hablar algo que el autor nunca quiso decir. Ahora, un ejemplo. Si estamos viendo una metáfora, sí, la metáfora usted sí le puede sacar todas las características que usted quiera. Por ejemplo, cuando dice que el Señor es la roca, esa metáfora nos está diciendo que la roca como es fuerte, es duradera, es estable, no se rompe fácil, es para construir edificaciones, un sinfín de cosas. La metáfora sí se le pueden sacar más características. Es diferente. Vayan al estudio del curso de hermenéutica y ahí ustedes van a aprender eso. Bueno, continúo.
El contexto mismo, hablando de esto, el contexto mismo de hablando del cómo y esto, nos está dando a entender cuál es la característica a la cual se está refiriendo. En este caso, que decía que es blanco como la nieve, está hablando de la santidad. Entonces, el lenguaje figurado en el versículo 3 del Mateo 28 es la santidad. Por eso dice con una vestidura blanca, la santidad. Versículo 4, Mateo 28, vamos avanzando. Y de miedo, dice la escritura, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí vemos que los guardas estaban ahí y al ver al ver todo eso, dice la escritura que les dio miedo y temblaron y se quedaron como muertos ahí. El original, mis hermanos, usa palabras derivadas de la misma raíz para describir tanto la reacción de la tierra como la de los guardias, de tal manera que la traducción podría ser la siguiente. Esta, repentinamente hubo un violento estremecimiento de la tierra y también los hombres de la guardia se estremecieron. Es decir, estaban tan aterrados, tenían tanto miedo estos guardias, tenían tanto pánico estos guardias, que si alguien hubiera estado ahí presente en aquella escena, difícilmente hubieran adivinado que temblaba más la tierra o los miembros de la guardia. No podrían haberlo porque estaban temblando tanto que tal vez estos hombres básicamente se quedaron como inconscientes. Tal vez ni sintieron el temblor porque estaban ellos temblando. Por unos momentos estos hombres permanecieron allí como en un estado de confusión, también de impotencia, impotencia absoluta, ¿verdad? Inmóviles como que si estuvieran muertos. Imagínense en esa escena. Imagínense en estar ahí, no sé. Vean lo que dice este comentarista, por ejemplo. Voy a leer este comentario, valga la redundancia de este comentarista. Dice, la resurrección de Cristo es un tema de terror para los siervos del pecado y un tema de consolación para los hijos de Dios, porque es una prueba de la resurrección de ambos. Para uno, la vergüenza y el tormento eterno. Para otro, la gloria y el gozo eterno. ¡Wow! Increíble. Decirnos, para nosotros la resurrección de Cristo representa algo tremendamente enorme y grande. Increíble. Por lo que dice, por ejemplo, el versículo 11, parece que cuando finalmente ellos volvieron en sí, ya no eran una unidad, los soldados, ¿verdad? Ya no eran una unidad organizada. Pues no todos, sino solamente algunos, dice que vinieron a la ciudad. La piedra, por ejemplo, la piedra, el sello, la guardia, todo esto, mis hermanos, era lo que había dado una sensación de seguridad, ¿se acuerdan? Para los principales sacerdotes y los fariseos. Sin embargo, toda esa demostración de fuerza de supuestamente los líderes religiosos, ¿verdad? Ante los ojos del Señor en el cielo, no era más que una simple insignificancia. Así de sencillo. En el jardín de José de Arimatea, el Señor omnipotente, el Señor todopoderoso, ¿qué estaba haciendo? Se estaba riendo. Como lo dice el Salmo 2:4. Él dio su voz y la tierra se derritió. Así de sencillo. Vean lo que dice, voy a leer lo que dice Salmo 46, versículo 6. Y luego el Salmo 48, versículos 4 y 8. Ahorita lo repito. Salmo 46, 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él, hablando de Dios, dio él su voz, se derritió la tierra. Salmo 48, versículos del 4 al 8 dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, versículo 5, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, versículo 7, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis, versículo 8, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Mis hermanos, ya me quedan unos 10 minutitos, pero vean. Por medio de la resurrección de Jesús del sepulcro,
y el fuerte terremoto que apropiadamente acompañó a este hecho, ¿verdad? El Padre de nuestro Señor Jesucristo no solamente se echó a reír en las caras de los insidiosos que habían demandado esta guardia, ¿verdad? Que le habían puesto ahí. También el Padre sonrió de forma paternalmente sobre todos sus queridos hijos, porque en realidad lo que Dios estaba diciendo era esto. En ese momento que Jesús resucita, el Padre estaba diciendo: he aceptado el sacrificio de mi hijo como un rescate completo por los pecados de todos los que busquen refugio en mi hijo Jesús. Wow. No sé si esto a usted no lo impacta, pero de verdad que sí. Romanos, veamos Romanos capítulo 4 versículo 25. Dice lo siguiente: el cual, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si este hombre, Cristo Jesús, no fuera Dios, vana sería nuestra fe. Estaríamos básicamente todavía bajo nuestros delitos y pecados. No tendríamos redención. No habría motivo de hacer nada de lo que hacemos. Bueno, ¿y los vigilantes o los guardas qué pasó? Bueno, no por voluntad de ellos, a pesar de las maquinaciones de aquellos que los habían requerido, es decir, los líderes religiosos, más bien vinieron en lugar, vaya qué interesante, porque más bien vinieron a ser herramientas en las manos de Dios para la confirmación de la verdad, de su verdad de que había resucitado. Mis hermanos, la resurrección de Cristo fue la obra del Dios Trino. El Padre lo levantó de los muertos, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 4, también como dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, y también como lo dice Primera de Pedro 1, 3. Voy a leérselos en ese mismo orden. Romanos 6, 4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría una vida nueva. Cristo muere para quitar el pecado, pero resucita para una vida nueva para todos nosotros. Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, ojo, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, si no hubiera habido resurrección, la obra de Cristo en la cruz estaría incompleta, lo cual no lo está, está completa. También, mis hermanos, el Espíritu Santo lo hizo. El Hijo tomó otra vez la vida que a él había puesto. Y para el consuelo de todos los creyentes, estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son y siempre serán uno. Los tres conformando al único Dios verdadero. Así de simple. Ahora, la historia, por ejemplo, la historia de la guardia la vamos a continuar en el versículo 11. Por el momento voy a volver, en los minutos que me quedan, volvemos a Mateo 28, capítulo 28, versículos del 5 al 6. Dice, versículos 5 y 6 dicen: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24:4 y Juan 20:12 hablan de dos ángeles. Mateo y Marcos solo de uno. Luker, ¿por qué es esta diferencia? Algunos expertos, mis hermanos, ellos dicen de esta forma: aunque en realidad había dos ángeles presentes, solo uno habló. Eso dicen. Es difícilmente va a servir esto para nosotros, ya que según Lucas,
según Lucas, ambos, dos varones con vestiduras resplandecientes, dice que se dirigieron a las mujeres. Así también, así también hacen los dos ángeles en el relato de Juan. Ahora, la razón de la diferencia no ha sido revelada. Por supuesto que no existe, como ya lo hemos hablado más de 100,000 veces, no existe contradicción, ya que ni Mateo ni Marcos afirman que había solo un ángel. Nada más dicen, no temáis vosotras, es muy enfático en el original, dice el ángel. En palabras más sencillas, dice, vosotras no seáis, lo que los ángeles les están diciendo básicamente es, vosotras no seáis como los otros que fueron dispersados en todas direcciones, algunos de los cuales hasta es posible, que es posible los hayan visto, quién sabe. Pero bueno, ahora, ¿por qué no debían de tener miedo en este caso las mujeres? ¿Por qué no debían de tener miedo estas mujeres? ¿Por qué debían estas mujeres de contener sus lágrimas en lugar de regocijarse? En lugar de regocijarse. ¿Por qué tenían que contener las lágrimas en lugar de regocijarse? Bueno, el ángel responde básicamente y dice, bueno, así, lo estoy poniendo como también como en palabras mías, ¿verdad? Bueno, dice, como que si el ángel dijera, pues yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En otras palabras, vosotras no tenéis razón para tener miedo, puesto que sois leales amigas de Jesús. Si vosotras habéis permanecido fieles a Él, aun cuando el mundo le despreció y le crucificó, fue para mostrar esa lealtad que vosotras vinisteis aquí esta mañana. Nosotros, mis hermanos, podríamos haber, por ejemplo, viendo esto que voy a mencionar, podríamos haber esperado un mensaje diferente de parte, digamos, de los ángeles. Por ejemplo, un duro reproche. En vista, ¿por qué, Luker? En vista del hecho de que estas mujeres mostraron por medio de su acción que no habían, ellas mostraron por medio de su acción que no habían tomado muy en serio la predicción de Jesús de que resucitaría el tercer día. Un reproche misericordioso disimulado. Más bien como una reprensión suave y una advertencia amorosa. Pero, pero vino al final. ¿Al final de qué, Lucas? Al final del mensaje del ángel. Vean lo que dice. El ángel le dice, repito, pudieron haber reprochado a las mujeres porque ellas básicamente están yendo al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Básicamente lo que están demostrando es que no tomaron en serio que Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día. Entonces, aquí hay un reproche de parte de los ángeles como disimulado, por así decirlo, pero amoroso también. Vean lo que dice. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. O sea, esa frase, tal como dijo, es como ese reproche. El ángel no dijo, o ni siquiera dijo, tal como dijo. O sea, eso es un reproche. Ese tal como dijo es como un reproche, pero con amor. Porque si el ángel lo hubiera hecho con enojo, digamos, como un reproche, así como, tal como Jesús les dijo, ¿verdad? Tras vez les dijo que le iba a resucitar. Ustedes no quisieron creer y están viniendo aquí a la tumba para ver si está muerto. No, el ángel no dijo eso. El ángel hace un énfasis en tal como dijo. Ahí hay un reproche, pero un reproche suave, amoroso. Es decir, es como que si el ángel o los ángeles les hubieran dicho, en vista, ojo, en vista de vuestro maravilloso valor y lealtad, vuestra falta de suficiente fe es perdonada. Básicamente es como que si el ángel estuviera diciendo, en vista de que de ustedes, de su maravilloso valor y su lealtad, su falta de suficiente fe les es perdonada. Vean qué interesante. Además, mis hermanos, también debemos de tener, bueno, ya casi terminamos, vamos a terminar la otra semana. Entonces, para finalizar esta parte que me queda, además también debemos de tener presente que el ángel celestial no inventó este mensaje, porque no lo inventó. Este mensaje le fue dado como muestra claramente una comparación, por ejemplo, en los versos
5 y 10. Y de una manera también tranquilizadora, el ángel añade y dice, venid, o sea, vengan, les dice, vengan, vean el lugar donde estaba Jesús, donde estaba el cuerpo, vengan. Según Marcos 16:5, en este momento las mujeres ya estaban adentro del sepulcro, ya estaban dentro. Pero el ángel, ¿qué hace el ángel? Les invita a acercarse todavía más para que ellas pudieran ver todo lo que estaba a la vista. No solo el sepulcro vacío, no está aquí, sino además los lienzos que estaban puestos allí y el sudario puesto, no con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En un lugar aparte. Ellas tenían o debían de convencerse personalmente de que todo estaba en orden en el sepulcro. Todo. Atención, ningún discípulo, ningún discípulo ha estado ahí para llevarse el cadáver. Ninguno. Tampoco un enemigo había saqueado el sepulcro. Pero mis hermanos, en cualquiera de los casos, y termino con esto, que ya finalizo con esto, en cualquiera de los casos, los lienzos no habrían estado presentes. Si alguien se hubiera robado el cuerpo de Jesús, un saqueador o los discípulos se lo tenían que llevar con todo y lienzos. O sea, el cuerpo envuelto tenía, pero los lienzos estaban puestos y ordenados. Las mujeres, al igual que Pedro y Juan, de esa misma mañana, debían de ver que el Señor restaurado de muerte a vida, se había quitado los lienzos y el sudario que había provisto una vestidura como usan los vivos, puesto que había puesto calmada y majestuosamente todo en su lugar en el sepulcro. Y luego había salido gloriosamente vivo del sepulcro. Mis hermanos, vean, creer que Jesús se levantó de los muertos es hermoso para la iglesia, pero no es suficiente. Es hermoso, pero no es suficiente. Debe considerarse también qué clase de Salvador fue el que se levantó de los muertos. Y hago una pregunta. Ese Jesús que se levantó de entre los muertos es el mismo redentor amoroso que antes de morir sanó al enfermo, limpió al leproso, resucitó al muerto, consoló al afligido, perdonó y murió por el pecador que le acepta con fe viva. Es el mismo. Nada más que ya él no sufre como nosotros, ¿verdad? Ya el cuerpo ya pasó lo que tenía que pasar. Mis hermanos, es como que si él quisiera dejar esto aún más claro. Y el ángel continúa hablando, y ya voy finalizando, y el ángel continúa hablando en el versículo 7 y dice, Mateo 28:7 dice, vea lo que dice el ángel, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y voy finalizando. El maravilloso mensaje, mis hermanos, debe ser comunicado, debe ser proclamado por todas partes por aquellos que una vez fueron y pronto nuevamente serían los 12, porque después tuvieron que poner al sustituto de Judas, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, ellos mismos debían escuchar las buenas nuevas. Ellos deben de saber que la repetida predicción de Cristo, que decía, voy a resucitar al tercer día, ahora ya era un hecho. No solo aquello, sino que para mayor confirmación de su fe, se les debe de decir que la promesa de Mateo 26:32, que dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, también iba a cumplirse. Por eso los ángeles dicen, vaya y les dice que se reúna en Galilea, porque allá él se les va a presentar. Y allí, en esa misma región donde la muerte y la oscuridad una vez reinaron, y termino, una vez la oscuridad reinaron, pero donde la luz del mundo había realizado la mayor parte de su obra,
de su obra era donde él se reuniría nuevamente con sus discípulos. Galilea, aquella región de rechazo, pero también de aceptación, región de penas, pero también de alegrías, de incredulidad, pero también de fe. Debe regocijarse otra vez. Y dice, ya os lo he dicho, añade el ángel, como si el ángel dijera, ya habéis escuchado las buenas noticias y sabéis qué hacer. Así que ahora es vuestra responsabilidad. Y ahora quiero hacer una objeción. Pero la primera aparición de Jesús a sus discípulos no ocurrió en Galilea, sino en Jerusalén. Estos hombres no tuvieron que esperar hasta llegar por fin a Galilea, sino que en esta misma tarde iban a ver al Salvador resucitado. Y la respuesta a la objeción, esto simplemente muestra que Dios, o si se quiere, que el Salvador resucitado hace aún mejor que sus promesas. Y Pedro, quien se había jactado de su lealtad en un lenguaje tan excesivo y luego había roto sus promesas en forma tan vergonzosa, también debía de ser informado. Sí, dice el ángel, id a decir a sus discípulos. Y a Pedro también. Mis hermanos, aquí quedamos. La siguiente semana, Dios primero, vamos a terminar ya el capítulo de Mateo 28. Finalizamos el estudio. Y la siguiente, de la otra, de esta que viene, iniciamos el estudio con el libro del Apocalipsis, Dios primero. Y nuevamente les damos las gracias de parte de los pastores, de todos nosotros, de mi esposa, de mi hija, de todos nosotros acá, a los que han estado ahí presentes, a los que posteriormente ven las enseñanzas. De verdad que gusto, échenle ganas, de verdad. El domingo congréguense. Si usted tiene una congregación, vaya, colabore, apoye, esfuércese por el reino, ayude a sus pastores. Si no tiene donde congregarse, lo invitamos a nuestra congregación, Comunidad Cristiana Gosén. Ahí publicamos en el Facebook y ahí viene la dirección también para que la puedan tomar, el WhatsApp para que puedan escribirle a Mónica, la pastora Mónica y a Josué, y que ellos también le den indicaciones también de la ubicación, del horario y todo eso. Y también lo damos en forma virtual el domingo. Pero si puede y no tiene donde congregarse, pues tiene las puertas abiertas a nuestra congregación. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas todos los días, no hoy, sino todos los días. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Señor, yo te pido que esta palabra llegue, Señor, a mis hermanos, que ellos igual, de igual forma, ellos puedan transmitir, Señor, lo que ellos van aprendiendo a aquellas personas que necesitan escuchar tu palabra, aquellas personas que necesitan ser liberadas del yugo de esclavitud, de las cadenas del pecado. Límpianos, Señora, también a nosotros de toda contaminación que haya en nuestro corazón. Límpianos, Señor, de toda maldad. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que hayan visto nuestros ojos, lo que hayamos dicho en palabras, nuestra mente, nuestros actos, Señor. Si hemos ofendido a alguna persona, Señor, si hemos dañado a nuestro prójimo, te pedimos perdón. Yo te pido perdón si yo he ofendido, si yo he dañado, si he sido fraudulento, si he engañado, si he hecho pecado primero en tu contra, Señor. Y si he dañado al prójimo, en cualquier manera, te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores siervos, a ser, Señor, de verdad siervos, a ser como Cristo, Señor. Que la imagen de Cristo crezca en cada uno de nosotros y de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido por sus vidas, por sus matrimonios, por sus finanzas, por sus trabajos, Señor. Por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más hambre y sed de ti, a buscarte, Señor. Incansables, insaciables, por conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Y poder llevar a los demás, llevar a Cristo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta noche. Amén y amén. Mis hermanos, no sé si están ahí conectados, pero muchas gracias. Josué, Mónica, los que estuvieron para saludarlos. Yeuma, no sé quién es, pero mucho gusto, buenas noches. Un abrazo de parte de todos nosotros. Qué gusto tenerlo ahí. A todos los que se conecten posteriormente, de verdad, les enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Chaito a todos.
Vamos a ver para... Porque no veo dónde darle... Vamos a ver. Finalizar transmisión, no dice... Aquí está. Chaito, ahora sí. Ya no es broma. Chao. Bye bye.